Hola, hola, muy buenas noches para todos. Tristemente se eliminó la albirroja, cayó por 1-0 ante la selección de Francia en lo que fue los duelos de octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Paraguay con la frente en alto se puede decir que tuvo en líneas generales un buen rendimiento. Supo defenderse ante una selección francesa que ya sabemos tiene mejor equipo, tiene mejor plantel y por supuesto mejor once inicial con individualidades rutilantes, se puede decir, desde Olise, Barcolá, Doué, Mbappé, Dembélé, y la lista sigue, señores. Así y todo, Paraguay, con sus armas, con sus herramientas, hizo un buen partido, planteó el profe Alfaro un encuentro inteligente, se puede decir, con una línea de 5 incuestionable a esta altura porque no tenemos, como ya les dije, muchas armas con las cuales defendernos ante para mi gusto, la selección número uno del mundo. Lo dice el ranking de la FIFA y lo dicen los jugadores franceses, el técnico Didier Deschamps, que es un gran estratega, y por supuesto la banca del conjunto francés, desde jugadores como Doué, como el mismo Kanté, y la lista sigue. Francia tiene un gran equipo. De aquí a allá no tuvimos mucho para contrarrestar. Pero así todo, a Paraguay lo dan por muertos desde entrada. Muchos de nosotros, me incluyo, porque a decir verdad, no, no teníamos mucho de dónde agarrarnos, ya que contra Alemania pasamos agarrándonos del travesaño, como se dice, en el buen sentido de la palabra, aguantando las pelotas. Alemania no pateó al arco, hay que ser sinceros, porque el conjunto alemán no tenía miedo a patear al arco. Yo veía a priori, haciendo un análisis antes del encuentro, yo veía una Francia que iba a chutar de cualquier lado al arco. Pero ¿qué pasó? Francia no tenía espacio para pegarle al arco. Incluso los jugadores, Dembélé, por ejemplo, intrascendente todo el encuentro. Fue muy bien marcado. Mbappé tampoco tuvo una sobre el final del partido, tuvo un par de chances con una gran actuación de Orlando Gil, pero para mí no cuenta porque ya cuando eso Paraguay estaba volcado al ataque, como se dice, ya estaba lejos de la zona de marcaje. No tuvo pegadas al largo conjunto francés. Tuvo una con Coné, el número 6, pero intrascendente. Diñé tenía para pegarle, pero Diñé no es para chutar al arco. También estaba, ¿cómo es que se llama el Rastafari como yo? Condé, tampoco. No le dejamos espacio a sus jugadores trascendentes, como se dice. Dembélé no tuvo ninguna, fue cambiado. El mismo Barcolá, que se hizo amonestar, fue cambiado también. Y ahí fue la diferencia. El banco que tienen ellos, es decir, Edo entró en la segunda mitad, hizo una jugada en una baldosa, como se dice. Almirón no le hizo la falta. Oreja Cáceres no le hizo la falta. Y viene Diego Gómez y le hace la falta. Y me agarro la cabeza porque, no sé, será el Mundial de Diego Gómez. Un espanto, un espanto. Horripilante Mundial. Horripilante bajo las expectativas cuales llegaba Diego Gómez. Hombre, campeón, claro. Yo no le voy a quitar lo suyo. Campeón preolímpico, sub-23. Totalmente meritorio. Porque hay que ser campeón con la selección. Hay que ser campeón. Usted me dirá, Obi no ganó la mayor. Claro, en la mayor nadie sale campeón. Desde el 79 no salimos campeón en la mayor. Así que por eso le doy más mérito. Es difícil salir campeón en la sub-17, sub-20 o en un preolímpico que años llevamos sin salir, sin clasificar a unos Juegos Olímpicos. Pero vamos, Diego Gómez, todo bien contigo, pero las expectativas que teníamos en vos, hermano. Hizo un mundial espantoso, horrible, feo, chato, horrendo, asqueroso. Si sigo, voy a ir en contra de él, pero ya hay que decir las cosas como son. Horrible. Y encima de todo hace el penal. Ay, increíble. Y con el diario el lunes te puedo decir, sin ese penal no nos metían el gol, no llevamos tiempo extra. No sé.
No sé si después de Mbappé hacía un baile o Doué mismo que entró bien. El gambetea 2-3 le pegaba al arco, era gol o de un rebote, qué sé yo, todo puede pasar, ¿verdad? Pero haces ese penal pelotudo, un penal boludo, un penal que te pone a pensar y querer entrar en tu ya sabes dónde. Increíble, increíble lo de Diego Gómez. Mbappé convierte el penal, ¿qué le vamos a decir a Orlando Gil? Que tuvo también una doble tapada, también tuvo una antes de un remate afuera del arco de Coné, pero no tuvo mucho Francia. Francia lo sufrió. Después terminó sobre el final, nosotros le llegamos, terminó pidiendo la hora a Francia. La verdad que a priori, si me preguntaban antes, un partido para mí increíble. No creía que nos iba a ir tan bien dentro de todo. Y no es que sea de mentalidad chica ni nada, pero hay que ser realistas. Los jugadores que tenemos nosotros ante ellos, una diferencia abismal, pero esto es lo lindo del fútbol. Que al final son 11 contra 11, discúlpenme. O 15 contra 15, 16 contra 16, dependiendo de los cambios que entren. ¿Entienden, verdad? A lo que voy. Esto es lo lindo de este deporte y por eso no se compara a ningún otro deporte que existe en la faz de la tierra. Teníamos de qué agarrarnos. Como ya les dije, no se nos dio. Nos fuimos con la frente en alto. Para mí, el rendimiento en general del equipo, bien. Y sí, empezamos mal con un papelón histórico. A mí no me cambia nada. Fue un papelón asqueroso el que vivimos en el debut. Una aberración perder 4-0 ante Estados Unidos, que para mí se borra todo tras la victoria histórica por penales ante Alemania, porque fue, pese a todo, pese a las glorias que tuvimos antes, a los campeones de los años 50, del 79, a la gran camada de 2010, pese a todo eso, la victoria más grande que tuvimos en la historia de los mundiales fue la de esta camada, contra Alemania, vía penales. Eso nadie se lo va a quitar nunca, nunca. Y ahí borró todo, para mi gusto, en mi opinión, borró todo ese debut, podemos omitirlo. Una gran victoria ante Turquía, un empate ante Australia, con un planteo muy defensivo, me dirán lo que quieran, pero ¿qué armas tenemos, señores? Ahora con el diario del lunes les pregunto, ¿qué armas tenemos para atacarle a Australia, para atacar a Turquía? No tenemos mucho, no tenemos demasiado. Nuestros centros delanteros, por más que llegaron bien guau en sus clubes, poco y nada demostraron, tampoco generamos demasiado juego. ¿Qué podemos reprochar a estos jugadores, señor? ¿Qué podemos reprochar? Como ya les dije, lo de Diego Gómez, lamentable. Yo esperaba muchísimo de él y por eso me agarro de él, me agarro con él. ¿Y cómo no me voy a agarrar? Que se hace amonestar en una jugada boluda, en un partido intrascendente ante Australia. No se expone. Y hoy que tenía todo para reivindicarse, agarra, hace un penal. Lamentable, en serio. Sí, ya clasificamos para el mundial que viene. Hay que tomar los amistosos que vengan de la forma más seria posible. Que la APF encuentre rivales serios, que la APF renueve a Alfaro. Porque si no viene Alfaro, ¿quién viene? Usted me dirá, pero Alfaro es muy defensivo, Alfaro vende humo, Alfaro esto, lo otro, pero ¿quién va a traer? 9 años tuvieron la Asociación Paraguaya de Fútbol actual con este presidente Harrison para traer un seleccionador. Usted se piensa que si le trae a Alfaro va a traer a un hombre indicado. Yo le digo la respuesta, no, no, no van a traer. Sí, 9 años tardamos para traer a un hombre indicado, un seleccionador. Trajeron Chiqui Arce, Queloto, Garnero, Osorio, Nambrena luego. Se tardaron la vida para traer un seleccionador. Alguien con sentido común sabe que para las selecciones que se contrata un seleccionador. Seleccionador. Pero ustedes qué piensan, que le sacamos a Alfaro o Alfaro se va, ¿quién va a venir? Son capaces de traerle a cualquier técnico de cabotaje que ganó una apertura en clausura en nuestro campeonato. No. Por eso es por ese motivo más que nada es que yo apoyo la continuidad de Alfaro. Me dirán, no, pero dejó mucho que desear, dejó más duda que certeza, no sé, para mí no. Para mí no, para mí Alfaro puede trabajar mejor, conoce nuestra escuela, conoce a nuestros jugadores, le dio la confianza a este plantel, debería continuar para la Copa América 2028.
Es lo que yo opino. A ver, ustedes pueden decirme qué opinan en los comentarios, por supuesto, ¿verdad? Y nada, a nivel general satisfecho, satisfecho sí. Como ya le dije, me dejó un sabor amargo esa goleada inicial, pero se borró todo con esa eliminación histórica ante Alemania. Y más que nada con este rendimiento satisfactorio, le puedo decir, ante Francia. Me dirán, pero no ganamos, no empatamos. Pero bueno, ante una top mundial, la top uno, y más viendo a Argentina, el esperpento que fue Argentina ayer. Argentina sin recambios, sus jugadores titulares siendo teniendo malos rendimientos, los suplentes no llenando las expectativas. Francia es la top uno. España también dando lástima porque España puede ser mucho mejor, pero España sin Yamal, sin Williams, no es nada. Evidentemente Francia es la número uno del mundo. Que gane o no mundial ya es otra cosa. Esto es fútbol, esto es lo lindo del deporte. Y nada, esperemos que Paraguay aprenda mucho de esto. Que en los amistosos lo tomemos en serio, que se vean amistosos serios, que en la Copa América lleguemos bien, que el técnico siga. Y nada, más que agradecer, aplaudir a estos jugadores. No sé si agradecer porque ganan una millonada de plata, ¿verdad? Pero satisfecho, satisfecho con este rendimiento. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho como dice el meme. Muchas gracias. Si les gustó, compartan, denle me gusta, ustedes ya saben, etcétera, etcétera. Vamos Paraguay todavía y que arranque el torneo clausura ya, por favor. Le extraño mucho a Triqui. Vamos, vamos todavía.